Ojo, pues porque tengo sentimientos encontrados con respecto a este partido del Atlético Bucaramanga, que lo iba perdiendo 1-0, estaba jugando muy mal, casi le meten el segundo, en 2 ocasiones perdonó Pikachu, empató de forma agónica con ese penal de Pons que fue a los Zidane Picabarra y el VAR confirmó que había sido empate y en el cierre, sí, sin merecerlo, pero en el cierre casi lo gana, pero Kevin Londoño Asprilla ahogó ese grito de gol desaforado que le iba a salir a los Leopardos y a gran parte de los hinchas del fútbol colombiano, porque sí, puede haber algunos que le hagan la contra al Bucaramanga, pero ustedes saben, yo estoy de cabeza por los equipos colombianos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, y yo llegué y grité, como todos los Leopardos en ese momento, ¡no! ¡No! Lo que erró. No, no puede cerrar eso. Sí, que desde el trámite no lo merecía, que este es el peor partido que ha jugado el Bucaramanga en esta fase de grupos de Copa Libertadores, sí, todo eso es verdad, pero es que como el fútbol no es de merecer, sino que es de hacer, pero es que llegó y se lo comió Kevin Londoño Asprilla, de paso por Independiente Santa Fe, nunca lo olvidaré, y es inaudito el gol que erró. Pero lejos de ese gol, vamos paso a paso, porque ya les di como un abrebocas bastante pasional, pero hay que ir paso a paso. Hay que decir que el Atlético Bucaramanga este partido lo enfrentó sin una pieza clave, fundamental, que es Fabián Sambueza. Sin él, ya uno entendía que el Atlético Bucaramanga sí, iba a salir con enjundia, con ganas, con fuerza, pero sin tanto fútbol, y eso se notó en el primer tiempo. Uy, qué primer tiempo regaladísimo el Atlético Bucaramanga, no hizo casi nada. Pases erráticos, cero ideas, Cibargüen. ¿Cibargüen qué? Caminando la cancha, se sacaba el viento y para colmo se lesionó solo el tipo. Yo creo que se perdió todo el primer tiempo con Ibargüen ahí, teniendo a Chávez en la banca. Leonel, no, bueno, no le voy a decir mucho a Leonel porque me agarra a puños, porque Leonel es un man grande y ese berraco con unos tatuajes me agarra a puños en cualquier momento, pero Leonel, respetuosamente, para que no me agarres a darme en la jeta, Leonel, pon a Chávez, hombre. Pon a Chávez, que cuando ingresó Chávez el Bucaramanga fue otra cosa. Levantó el Atlético Bucaramanga. En cambio, con ese Ibargüen, ¿cómo camina la cancha Ibargüen, Oh, Dios mío. Caminando va a llegar hasta Barbosa Santander. Una cosa impresionante lo que camina la cancha y luego le lesionó. Qué berraco, ¿no? Y un primer tiempo para el olvido del Atlético Bucaramanga. O mejor, para que recuerde cómo es que no se debe jugar la Copa Libertadores. Y para colmo, llegó Inestrosa, o sea, no tenía ideas el Bucaramanga, no sabía cómo entrarle a Fortaleza. Y para colmo llegó Inestrosa e hizo un penal. Como llega y patea a Daverson. Dale, Inestrosa, dale. Puede ser, a destiempo. Y es que lo más seguro ahí era aguantar un poquito a Daverson, listo, llevarlo hasta la línea. Pero lo primero que hace el tipo, ¡pum!, le mete una patada y luego que no. Obvio penal. Se escachó, se equivocó. Y como se diría en el sur, se lo comió. Se comió al jugador de Fortaleza ahí. Y pues obviamente llegó el cobro de Daverson y que man tan de buenas porque la tapó Aldair Quintana, pero el rebote le cayó a los pies a Daverson y pum, puso el 1-0. Y qué embolate en el que se metió el Bucaramanga. No sabía cómo entrarle a Fortaleza. O sea, si antes del 1-0 no tenía cómo entrarle, después del 1-0, yo vi lo peor del Atlético Bucaramanga en lo que va de la fase de grupos de esta Copa Libertadores, porque contra Colo Colo compitió bien, otra cosa es que listo, se enfrió a lo último, se dejó empatar, vaya venga, pero hizo un buen partido en términos generales. Contra Racing, lo mejor que le hizo al Bucaramanga, pero contra Fortaleza, uy, me dejó serias dudas. Claro, tiene la excusa de que como no jugó Fabián Sambueza, pues entonces listo, por eso bajó el nivel del Bucaramanga, pero yo comprendo que Fabián Sambueza es una pieza fundamental de los búcaros, pero para que baje tantísimo el nivel, pues que jugó muy mal en el primer tiempo el Atlético Bucaramanga. Y eso que Fortaleza no aceleraba. De hecho, Fortaleza hizo el típico fulbito, ¿no? Del 5 al 6, del 6 al 8, del 2 al 4, así, tocándola entre ellos. E hizo lento el partido. Eso por lo que estaban emputados los jugadores de Huracán con el América de Cali por hacer lento el partido, por tirarse en cada reanudación, por comer y comer y comer minutos. Eso hizo el Fortaleza en la primera mitad hoy. Desesperante ese semblante del Fortaleza que les digo, en la primera mitad se perdieron fácilmente 10 minutos, el árbitro adicionó apenas 6, porque es que se fue la comunicación del VAR, cuando fueron a revisar el penal de Fortaleza se demoró el árbitro en revisar ese penal, también cuando se tiraban los de Fortaleza, cada tiro de esquina era eterno, no, eso, los tipos comieron tiempo lo más que se pudo, pero yo lo dije en el partido de América de Cali contra Huracán. Es que eso cuando están de visitantes, así es que hay que jugar. ¿De quién depende todo? Depende
en primera medida del árbitro, pero en segunda medida del local, y Bucaramanga no sabía cómo entrar. Hacía su línea de 4, su línea de 5, un equipo solidario, cortico, el Fortaleza, y Bucaramanga no aceleraba y no sabía por dónde. Metía pases a la nada, centros sin sentido. Yo decía, ¿y cómo va a empatar? Es que no sabía por dónde el Bucaramanga pudiese empatar. Ya en la segunda mitad tampoco se veía por dónde, porque es que el Bucaramanga arrancó el segundo tiempo y sí tuvo una jugada peligrosa y después se desvaneció. Se perdió el partido del Bucaramanga. No sabía si abrirla, si cerrarse el Bucaramanga. Mientras tanto, Fortaleza se dio cuenta que con todos los espacios que va el Bucaramanga podía aprovechar. Y lo hizo. Otra cosa es que estuvo totalmente escachado y le perdonó la vida al Bucaramanga, mi amigo Iago Pikachu. Porque el partido estaba como planchado. El Bucaramanga no podía, Fortaleza no quería, hasta que Fortaleza sí quiso, más o menos, como desde el minuto 66 por ahí, cuando hizo las modificaciones el técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, cuando metió a Breno López, a Borrero, a Iago Pikachu. Ahí se le empezó a complicar la cosa al Bucaramanga porque no solo no le llegaba al Fortaleza con claridad, sino que se empezó a salvar. El palazo de Iago Pikachu, eso fue un auténtico milagro. Ese fue el espíritu de Montanini. Porque es que yo cuando lo vi ahí solo yo... pues, acabó. ¡Pum! En el palo. Y luego Don Inestrosa llega y se tira, porque eso no fue penal. Llegó y se tiró Inestrosa, arranca el contragolpe Fortaleza y le quedó otra vez a mi amigo Iago Pikachu. Y Pikachu un impactrueno para la mierda la echó por el lado de la red que no suma. Y se siguió salvando el Atlético Bucaramanga. Y para colmo, en un instante llegó y hasta la estaba vendiendo Aldair Quintana. Llegó y se equivocó, mala salida y casi lo hace Fortaleza. Y yo decía, hombre, pero ¿será que ni le va a empatar? Empátele, porque es que si estos tipos se van y la Conmebol en unos días le da los 3 puntos por el partido contra Colo Colo, se jodió el Bucaramanga. Pero yo también pensando, ¿y cómo va a empatar? ¿Y cómo va a suceder esto? Afortunadamente el Bucaramanga ya había tenido la modificación de Diego Chávez. Se fue Flores, ingresó Chávez y sobre todo se fue Fran Castañeda, ingresó el Terminator Sherman Cárdenas y cuando ellos ingresaron le dieron como otra cara al Bucaramanga porque le estaba costando mucho enhebrar jugadas, no sabía cómo hacerlo. Y en general también cuando ingresaron ellos, algún pase entre líneas, alguna pelota filtrada, pero Pons no estaba pivoteando tan bien. Bucaramanga abusó de los centros de costado, se cansaron los centrales de Fortaleza en rechazar pelotas de costado. Y yo decía, ¿por dónde? ¿Por dónde se va a poder empatar esto, hermano? ¿Qué parto de mula? Hasta que llegó. Llegó el espíritu de Montanini. Tenía que aparecer. En algún instante tenía que aparecer el escudo, el espíritu de Montanini. Para que también se hiciera respetar el escudo del Bucaramanga en condición de local. Y apareció quién más sino Eros Mancuso. Creo que ese es argentino. Sí, Mancuso. Y llegó y le hizo la misma falta al jugador del Bucaramanga. ¿Quién fue el que le cometió? Creo que fue Aldair Gutiérrez el que le cometió la falta, si no me falla la memoria. Y le hizo la misma falta que en el primer tiempo Inestrosa le había cometido a Daverson. Yo dije, si dio la de Fortaleza, tiene que darla del Bucaramanga. Y sí, efectivamente. La misma torpeza. Llega a destiempo, penal. Toda la responsabilidad en los pies de Luciano Pons. Y toda la gente me imagino en el Montanini. O sea, en la bordadora todos estaban... Porque es que una cosa es que te den el penal y otra cosa es que tú conviertas el penal. Y llegó y pateó Luciano Pons. Una furia total. Dio en el larguero. Y luego ahí abajo yo dije, se lo comió este man, no puede ser, no puede ser. Y siguió atacando el Bucaramanga, dando unas vuelticas, cuando de un momento a otro el árbitro dijo, gol. Y yo ¿qué? ¿Y qué? Fue como, ¿qué gol? Fue la misma de Zidane en Alemania 2006, cuando llegó y se la picó. Bueno, es que Zidane sí la picó de crack, ¿no? En cambio, Pons le pegó de enorme furia, pero igual, pica barra. Afortunadamente, el VAR ahí salvó lo que en principio no había sido gol del Bucaramanga. 1-1. ¿Cómo es el fútbol, viejo? ¿Cómo es el fútbol? Porque es que sin jugar bien el Bucaramanga y se lo pudo haber llevado. Ese buen desborde por el costado, pase de la vida y llegó Kevin Londoño Asprilla. Eso fue instantes después del empate del Bucaramanga. Eso fue en el último minuto casi. Y le quedó a Kevin Londoño Asprilla y sí, no le pegó con su pierna hábil, pero dale, no te puedes comer ese gol en Copa Libertadores, viejo. Yo sé, se había jugado un mal partido, sí, yo lo comprendo. Se había jugado un mal partido, no tenía ideas el Bucaramanga, faltó Sambuesa, se salvó 2 o 3 veces de que le clavara el otro el Fortaleza, listo, todo eso es verdad.
pero si tienes el triunfo. Haz el gol, viejo, que a veces en el fútbol es así. A veces unos días uno lo merece, no lo gana. Y otros días uno llega y no lo merece y lo gana. Esto es así, hermano. Y hoy no lo merecía el Bucaramanga desde el trámite, pero gánelo igual. Que se celebra igual. Antes se celebra el doble, porque es mejor corregir ganando que corregir perdiendo o empatando de local. Pero aquí lo importante es que el contexto fue distinto con respecto a lo de Colo-Colo. Aquí este partido no se podía perder, porque este equipo en unos días va a quedar con 4 puntos. O sea, será muy extraño que la Conmebol no le dé los puntos después de ese informe tan duro contra Colo-Colo, en donde incluso el comisario ahí, el encargado de Conmebol, dijo que la logística de Colo-Colo les dificultó las cosas, que Colo-Colo organizó eso pésimamente. Entonces, seguramente este equipo va a quedar con 4 puntos. Con 4 puntos, entonces va a quedar a 1 del Bucaramanga, cosa que sí, aprieta todo, sí, es verdad, pero hubiera sido peor que se fuera con 3 de acá y en unos días le dan otros 3 y queda con 6. Esto es a la espera de lo que diga Conmebol. Todavía no ha dictaminado que este equipo ganó el partido. En una de esas declara desierto, ¿no? Cosa que se me haría muy extraña conforme a los antecedentes. En una de esas declara empate, cosa que sería un escándalo para los brasileños porque ¿cómo va a ser posible? Si el organizador era Colo-Colo, ¿cómo no le dar los puntos? Pero yo les digo, lo que se especula es eso. Y de entrada el Bucaramanga contra este no podía perder. No podía perder. ¿Qué merecía perder? Ah, eso es un tema distinto. Pero no lo perdió el Bucaramanga. Y esto es muy bueno con respecto al envío anímico para el Leopardo, porque aún sin Sambuesa logró sacar punto de acá, de este partido que pintaba tan complejo y que pintaba que no tenía forma el Bucaramanga de empatarlo, pero sí, al final lo empató e incluso lo pudo haber ganado. ¡Ah, qué vaina berraca que es el fútbol! Revisemos por aquí niveles. Estaba sudando, les digo, viendo ese partido estaba sudando. Casi me sale una hernia viendo ese partido. Aldair Quintana respondió cuando se le llamó a la acción en algunas jugadas, pero se iba equivocando en el cierre del partido. Atajó el penal, pero no lo ayudaron los defensas. Hombre, qué lástima ahí esa que no alcanzaron a llegar para quitarle el gol a Daverson. Luego los centrales, Romaña, equivocaciones múltiples junto a Aldair Gutiérrez. Por culpa de ellos casi llega el segundo de Fortaleza. Se confundieron ahí entre los dos, de que ahí hago Pikachu, pegó en el palo. Eso fue un milagro de Montanini, eso se le puede decir de otra manera. El tipo quedó solo ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Henao, unas buenas salidas, otras más erráticas, pero me gustó más Henao que Inestrosa, aunque Inestrosa levantó en el segundo tiempo. Lástima que Inestrosa medio lo tocan y va para el piso. Inestrosa, concéntrate en jugar, no jodamos más, Inestrosa, ¿sí? Que la gente del Bucaramanga te tiene ya entre ojos porque te estás equivocando constantemente y cometiste una torpeza. Sí, mejoraste en el segundo tiempo, le metiste ganas como un berraco, pero Inestrosa, no más torpezas. Esto es la Copa Libertadores, no haga bobadas, hermano. Castro, la mitad de la cancha, más o menos, mucho pase errático, lo mismo que Flores, que en Londoño Asprilla. Pues en cuanto a los pases, algunos los hizo bien, en otros fue errático, casi como todo el Bucaramanga, y el gol que erró no tiene nombre, no tiene perdón. No, ¿cómo va a comer ese gol en Copa Libertadores? Imagínense que el Bucaramanga hubiera ganado este partido ahí en el cierre. Listo, y merecerlo, pero que lo hubiera ganado. Si iba el Bucaramanga, 7 puntos, quedaba pero emputado Racing. Racing quedó feliz con este empate. Pero peor hubiera sido para el Bucaramanga perder. Entonces no sabe cómo tomar esto, no les digo. No sé cómo tomar este partido. Castañeda ahí hizo su aporte, pero no hizo los pases en profundidad que se le pedían. Ibargüen, así caminando hacia la banca. Ese es tu lugar, Ibargüen. No, muy mal Ibargüen. Se perdió el primer tiempo por este sujeto. Yo no sé por qué Lionel lo mandó de titular, era Chávez. Para mí el titular era Chávez ahí, pero Ibargüen que se sacaba el viento, iba a una banda y se sacaba el viento. No, muy mal Ibargüen. Pons, malos pivoteos, pero afortunadamente convirtió el gol de penal. Le estaba complicando la cosa al Bucaramanga. Uy, John Vázquez, qué mal entró. Qué mal entró John Vázquez. Lo mandaron por la izquierda, equivocaba. Por la derecha se equivocaba. Creo que apenas hizo una bien en todo el partido, pero quería ser Atlético John Vázquez. No, John Vázquez, vas para el Bucaramanga, hermano. En función de equipo. Muchas equivocaciones, muchos pases malos de John Vázquez. Muy, muy mal. Imagínense que llegó Inestrosa, me estaba acordando, Inestrosa en esa jugada que pidió penal. El tipo llegó y se tiró y por eso dejó
descuadernado al Bucaramanga y por eso casi llega el 2-0 de Fortaleza. Entonces Sinestroso hubiera sido protagonista entero, íntegro de la maldad en la noche del Bucaramanga. Diego Chávez creo que ingresó bien, algunos pases de él le dieron claridad al Bucaramanga, claridad que no tenía, y el Terminator también ingresó bien, él metía algunos centros, algunos pases en cortada, algo distinto, algo que no tenía el Bucaramanga. No digo que sean Sambuesa, pero le brindaron algo diferencial. Del lado del Fortaleza, el arquerito me pareció como dudoso, ¿no? Le di varias salidas ahí y además en el arranque del segundo tiempo ya estaba botado ahí en el piso. O sea, yo entiendo que este es el jueguito de la Copa Libertadores, pero ya dale, arquerito. Eres arquero de un equipo brasileño, no jodamos pues tampoco. David Luiz salió porque tuvo un golpe ahí en la cabeza, incluso le pusieron hielo. David Luiz, que increíble verlo jugando contra el Bucaramanga y saber que ese man nos hizo gol en el Mundial Brasil 2014. Qué cosas de la vida, ¿no? En general los centrales del Fortaleza me gustaron, rechazaron casi todo lo que lanzó el Bucaramanga. Se equivocó fue Eros Mancuso con ese penal que cometió. Barbosa tuvo que ser sustituido. Bueno, ingresó, este es el chileno, Kusevich por David Luiz. Barbosa fue sustituido ya en la búsqueda de los últimos minutos que tuvo Fortaleza con Borrero, con Breno López, con Iago Pikachu. Ahí vi lo mejor del Fortaleza. Fortaleza lo que pasa es que le faltó definición. Le faltó definición al Fortaleza porque si hacía uno de esas dos que tuvo Iago Pikachu, listo. Estaría hablándoles aquí que lamentable derrota del Bucaramanga, pero totalmente justa, porque es que el Bucaramanga no hizo un gran partido. Apretó a lo último con más ganas que fútbol. Uno sabe que a veces cuando no hay fútbol tienen que aparecer la enjundia. Sí, todo eso es verdad, pero que haya hecho un gran partido no. Y el Fortaleza pues lo perdonó. Y pagó caro el Fortaleza, porque aquí no se puede perdonar. Es como cuando los equipos colombianos perdonan, pagan caro. Pues hoy llevó el brasileño, aunque en estos días le van a dar 3 puntos, entonces pues tampoco que se sienta tan triste. Fernández en la mitad de la cancha, don Paul Fernández, el jugador más inteligente de la galaxia, está agarrándose con los del Bucaramanga. No, es que en general el Fortaleza era un equipo de contragolpes y los contragolpes no se notaron casi nada en el primer tiempo, más en el segundo tiempo, y Fortaleza perdonó. Daverson, este jugador teatral, marcó el gol, pero por medio de un milagro, porque le cayó la pelota ahí a este berraco porque ya se había comido el gol. Ya se había comido el penal. En los que ingresaron, me gustó el ingreso de Borrero, pero Iago Pikachu le perdonó la vida al Bucaramanga. Y ya lo último, Juan Martín Lucero ingresó en vez de Daverson, el técnico Voivoda, que estaba desesperado por ganar un partido que lo tenía en la bolsa, el Fortaleza, pero que se le fue al cierre del cotejo y que por poco lo pierde el equipo brasileño que está colgado en cuanto a diferencia de gol en este momento. Pero como en estos días seguramente le van a dar el partido ganado 3-0 contra Colo-Colo, pues entonces ahí va a quedar ajustada la diferencia de gol, va a quedar con 4 puntos. Estuvo de buenas en términos generales el Fortaleza. Y el Bucaramanga, es que yo hacía las cuentas a futuro y yo decía, si hoy pierde el Bucaramanga, se queda con 4 el Bucaramanga. Luego el siguiente partido contra Racing, jodidísimo en el Montanini. Digamos que si tiene suerte del Bucaramanga lo empata, es difícil, Racing es difícil, hermano, y va a dar más espacios el Bucaramanga. Y luego la última fecha contra Colo-Colo, un Colo-Colo herido, un Colo-Colo que seguramente solo esté peleando por Sudamericana. Por lo tanto, este partido de hoy no se podía perder. Sí que se puede haber ganado, pero ya lo comió Kevin Londoño Asprilla. Lo importante es que aquí no se perdió. Contexto distinto a lo que sucedió ese día contra Colo-Colo, partido que estaba ganado. Este partido estaba perdido y sí lo puede haber ganado. Pero al final yo creo que el empate es justo. Y el Atlético Bucaramanga sigue ahí prendido en el grupo. Llega uno y mira y observa en cuanto a la tabla de posiciones que por el momento aquí está Fortaleza con 1, pero debe el partido y lo mismo Colo-Colo debe el partido. Entonces vean, grupo apretadísimo, a Fortaleza le dan los puntos, quedaría con 4 acá, Colo-Colo con 2, grupo en donde todos quedarían vivos. Grupo jodidísimo el del Atlético Bucaramanga, pero hoy salió vivo, a pesar de las dificultades y de la carencia futbolística. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este partido de los búcaros? ¿Creen que el empate es justo o que mereció ganarlo el equipo bumangués? ¿Y creen que con este fútbol le alcanza o que sí o sí es necesario Sambuesa? Yo creo que sí o sí es necesario Sambuesa. Ya saben, suscríbanse, denle like, soy yo un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!